Hola gente, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. Desde ahora voy a grabar una serie de unos cuantos vídeos, 7 u 8 vídeos, hablando de todas las armas del juego. Hoy empezaremos hablando sobre la primera rama de armas, que es la espada. Para mí la espada es seguramente el mejor melee DPS del juego, el más competitivo. En las corruptas es una de las armas más utilizadas y en PvE actualmente también está muy bien. Solo PvE, básicamente. En grupales es verdad que la espada no es de las mejores armas, ¿vale? Vamos a hablar acerca de ellas, vamos a hablar acerca de todas las espadas y qué build deberías usar con cada una de ellas. Antes de nada voy a hablar un poco de cómo deberíamos subir la clase. Lo primero de todo es qué arma es la más competente en solo PvE, ¿no? Porque cuando empiezas en el juego lo que haces generalmente es hacer verdes, full verdes. Entonces, para mí, la primera arma que deberíamos subir son las dobles espadas, porque es de rama principal, por lo tanto da más 0,2 de bonificación al poder de todas las demás espadas, por lo tanto está dando bastante poder a todas las espadas si te subes esta espada, y además es de las mejores a nivel de limpiezas en dungeons solitarias. Básicamente en el anterior parche le bajaron el cooldown a la E y puedes spamear mucho la E. La E es un desplazamiento que golpea en área, y como golpea en área limpia muy bien los mobs y los pulls. Después de subirme las dobles espadas, yo me subiría la espada una ancha, en mi caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las corruptas y el PvP. Si te gusta más la Z versus Z, podrías subirte la hoja Claren o las galatinas, porque estas dos armas sirven para la Z versus Z. Si te gusta más el Open Wall después de las dobles espadas, podrías subirte la tallada. La tallada es un arma muy buena para pelear tú solo contra grupos. Es un arma que tiene un desplazamiento muy bueno, que puede pegar a varios objetivos, baja defensa, está muy buena. Si la combinas con la chaqueta de invisibilidad te hace casi invencible peleando contra grupos. Luego enseñaremos la vuelta también de la tallada. La Claymore y la espada ancha, como os he dicho, son para PvP en corruptas. Actualmente yo creo que la espada ancha es una de las mejores armas de corruptas, es espectacular. La E tiene un CD muy bajo, es muy fácil de utilizar a nivel de mecánicas. A nivel de conocimiento es verdad que sí que requiere un poquito más de conocimiento sobre el juego, pero a nivel de mecánicas no es complicado, así que un novato puede usarla bastante bien. No a la perfección, pero sí bastante bien. La Claymore ya es un poco más complicada, básicamente porque la E te vuelve invulnerable. Además, la espada ancha es más defensiva porque puedes llevar una raíz de Ohan, lo que te hace más duro y es más difícil matarte, y por lo tanto, cuanto más difícil es matarte con una build, para mí, más fácil es subir infamia con ella. La Claymore es mucho más agresiva, tiene muchísimo más daño que la espada ancha. La E te vuelve invulnerable durante unos segundos, pero es verdad que como careces de llevar ese Ohan, como es un arma a dos manos, te hace mucho más papelito, ¿no? Y a la mínima que te golpean, te destrozan. Y después, hablando del tema de Z versus Z, tenemos la hoja Claren, que actualmente recibió un rework y tiene una E en área que está bastante bien. Se ha transformado en un arma más de pokeo que de full damage. A mí no me acaba de convencer y yo creo que la mejor arma de Z versus Z o de las espadas son las galatinas. Para mí es un arma que bien jugada en la backline enemiga destroza las partidas enemigas. Es verdad que es muy riesgosa de jugarla porque básicamente se juega con tela, con casco real, o sea, eres papelito, pero si coges a la backline enemiga la borras. Enseñaremos una build ahora de las galatinas en un ratito. Y la peor espada para mí actualmente es la Cre Reyes. Es verdad que solucionaron el tema del área, porque cuando antes tirabas el área era casi imposible dar a la gente, y aún así sigue siendo poco viable la espada. Solo se podría llegar a utilizar en 10 versus 10 o en 5 versus 5, y aún así en 5 versus 5 no la acabo de ver. Para mí es un arma que no deberíamos subir, no deberíamos tener ninguna prioridad, ¿vale? De subirla. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Primero subiríamos las dobles espadas, porque son las mejores armas en PvE y por lo tanto es la primera clase que tienes que subirte, y a través de esta te subirás todas las demás con Fava Crates. Después, si te gusta el PvP 1 versus 1, yo me subiría la espada ancha o la Claymore. Si te gusta el tema de la Z versus Z, te vas a por galatinas. Y si te gusta el PvP Open Wall, te vas a por la tallada. Ahora os enseñaré las builds de cada arma, las mejores builds de cada arma, ¿vale? Para que las podáis ver. Empezamos con las dobles espadas, con la build de PvE. Esta es una build full damage, con lo cual es una build que limpiaremos muy rápido las dungeons, ¿vale? Las dobles espadas, como he dicho, limpian súper bien las dungeons. Tienen una E que puedes spamear cada nada. Se puede jugar, los bosses yo los jugaría de esta manera, con la Q individual, pero cuando voy a pelear, cuando estoy dentro de la dungeon y tengo que limpiar los mobs, con la Q en área, ¿vale? La chaqueta siempre en campo eléctrico, que te ayuda a limpiar aún más rápido, y el hábito de mago para tener aún más daño. Y las sandalias de erudito por si nos quedamos sin maná. Yo la acompañaría de una capa Tedford para ayudar aún a limpiar mucho más rápido. Siempre de comida una sopa de col o una sopa de zanahoria para curarnos entre los mobs.
y venenitos T4 para hacer más rápido la dungeon. Es una build full damage donde el pecho y el casco aumentan tu daño y son habilidades de daño, básicamente para limpiar rápido la dungeon. No es una build de PvP, obviamente, tienes mucho daño, pero si no tienes ningún tipo de defensivo vas a morir básicamente en PvP. Ahora hablamos sobre la espada tallada, ¿vale? Para mí esta es una de las mejores builds de PvP Open World actualmente. Está muy bien, tiene mucha movilidad, suele acompañarse de una capa muerto vivo y básicamente la tallada juega con la movilidad de su E y con la W de running. Aquí la W está mal puesta, se jugaría con la W azul, la de correr. Básicamente para correr, golpear con la E e irte. Y si te alcanzan, chaqueta de invisibilidad y tienes el casco también para tener más sustain. Si te bajan mucho la vida, usas las botas de demonio y te vas corriendo. Está muy bien, es una build de Open World perfecta para pelear contra grupos grandes tú solo, para el que le guste el Open World. Ahora pasamos a comentar las builds de PvP, de 1 versus 1. He creado 3 builds de corruptas de PvP. Una para principiantes, para los que acaban de empezar corruptas. Una build baratita, fácil de utilizar. Y luego hablaremos sobre las 2 mejores builds de corruptas actualmente. La build baratita de utilizar es esta de aquí, ¿vale? Es la build para los que acaban de empezar. Sencillita, ¿vale? Simplemente Claymore full damage, dando destrozar a los enemigos. La acompañamos de una capa T4 o una capa Guardian. La túnica de mago para quitar los defensivos del rival, es decir, para simplemente cada vez que veas que se tiran a clérigo o una mercenaria y demás nos la tiramos. La capucha de cazador para devolver el daño del rival y las botas de soldado para tirarnos encima al rival y echar el venenito y destrozarle. Básicamente es una build donde tal cual veamos al rival, usaremos las botas de soldado con la Q cargada y con la voluntad férrea, alcanzaremos al rival, le engancharemos con la E, le bajaremos la vida, el rival quizás intenta tirar un defensivo, ahí usamos la túnica de mago para quitarle el defensivo. El rival ahí ya no tendrá nada que hacer, nos intentará pegar y en cuanto nos pegue nos tiramos la capucha de cazador para devolverle el daño y lo destrozamos. Es una muy buena build. Esta es una build muy baratita, la verdad, podéis llevarla incluso tier 6, no hace falta que la lleves tier 8 para las corruptas de nivel intermedio, ¿vale? Ahora hablaremos ya sobre las corruptas de nivel alto, con builds un poco más caras, pero más competitivas y mejores que esta, ¿vale? Pero más caras, obviamente. Otra build de Claymore, ¿vale? Para mí una build bastante mejor que la que hemos visto actualmente. La acompañaremos de una capa T4, ¿vale? Sería muy al estilo, básicamente aquí tenemos un hábito de diablo que sustituye a la túnica de mago, básicamente para decir cuándo purgamos nosotros y obligar al rival a purgarse. Una túnica de clérigo que nos vuelve invulnerables y las botas reales que actualmente están muy OP, que nos dan mucha velocidad y nos aumentan la defensa. Se jugaría de la misma manera, es decir, tal cual ves al rival con 2 cargas, tiras botas reales, la acompañas de la voluntad férrea, te cargas la tercera carga, le enganchas con la E, si el rival se tira un defensivo le purgas con el hábito de diablo y si el rival te intenta golpear te tiras la túnica de clérigo y te vuelves invulnerable. Vale, y ahora hablaremos para mí, actualmente una de las mejores builds del juego. Tenemos un streamer que la está utilizando muchísimo, que es Stargods, el top 1 de las espadas del mundo. Es un streamer hispano que os podéis pasar por su canal si queréis, lo dejaré en la descripción. Para mí es la mejor de las mejores builds del juego. Podemos acompañarlas de unas botas reales, es verdad que las sandalias reales las podríamos cambiar por unas botas reales. Es una build de mucho sustain, se juega con capa Marlock o capa For Sterling. Yo prefiero la capa Marlock, en mi caso. Tiene muchísimo sustain, tiene muchísima vida porque tiene un pecho de cuero, una raíz, pero es una build bastante más complicada de las anteriores, ¿no? Porque exige más conocimientos. ¿Por qué? Porque tenemos la chaqueta Sino que te permite volverte invisible en ciertos matchups, porque no siempre utilizaremos la chaqueta Sino. En ciertos matchups donde el rival tiene un defensivo, por ejemplo, si el rival tiene una clérigo, como estamos hablando aquí, y se vuelve invulnerable, nosotros nos volveremos invisibles durante la invulnerabilidad del rival para que esa invulnerabilidad no la pueda aprovechar. Y después de que se le acabe la invulnerabilidad, la atacaremos con la espada ancha y saldremos de la invisibilidad. Es una build bastante más complicada. Tenemos una purga, una chaqueta Sino y unas sandalias reales para entrar al principio con mucho daño y golpear. Siempre las espadas siguen la misma mecánica, ¿no? Se cargan al principio, usan botas, aumentan su daño, te golpean y a partir de ahí empieza el combate. Además es una build más defensiva, como podemos ver, porque la acompañamos de un bocadillo para aumentar la vida junto a esa raíz y una poción de resistencias para aumentar las resistencias. Y se juega, fijaos, con la pasiva de resistencias, que hasta ahora no la habíamos visto, que para mí es una de las mejores pasivas del juego. Sin ninguna duda, una de las mejores builds. Una vez tengáis dominadas la build de espadas, podríais empezar a jugar esta build. Es complicada de jugar, pero una vez la dominas, es clave esta build. Y ahora hablemos sobre la Z vs Z, la vertiente que a mí menos me interesa el juego, pero es muy importante para los clanes y para demás. Esta build a mí me encanta, es una build de one shot, es una build de escuadrón suicida, ¿no? Eres unas gelatinas y tu función es morir, pero llevarte a cuantos más enemigos por delante. Entrarás a la backlane enemiga, con el casco cargado a tope, botas tiradas, te tiras la túnica de clérigo para aumentarte el daño y volverte invulnerable, las 3 cargas, usas la E y explotas la backlane enemiga. Lo más probable es que mueras. O sea, es una build realmente kamikaze.
Pero hace muy bien su función realmente. Barre las certs enemigas, barre las backlines enemigas. Es para pelear contra muchísimos enemigos a la vez y suicidarte, pero llevarte a cuantos más por delante posibles. Con esto hemos terminado el vídeo de la espada, ¿vale? Hemos hablado sobre todas las espadas que hay, cómo deberíamos subirlas y básicamente qué builds usar con cada espada. Espero que os haya gustado. Intentaré subir un vídeo cada 2-3 días hablando sobre cada arma. Y el próximo vídeo vamos a hablar de las hachas, mi especialidad realmente, y con el arma que empecé. Después hablaremos sobre las mazas, después sobre las ballestas. Y iremos haciendo un vídeo de cada arma del juego, ¿vale?